Acabamos de escuchar el inicio del capítulo 6 de San Juan. Podemos decir que es el capítulo de la Eucaristía. A lo largo del capítulo 6, San Juan va desenvolviendo la importancia que tiene este santo sacramento. Un primer pensamiento viene del Salmo 78, que nos dice: Dios hizo llover sobre ellos el maná para que comieran, y les dio el pan del cielo. Jesús, al subir a la montaña, nos ofrece el verdadero pan que da la vida eterna. Así como Moisés subió al monte para darnos las tablas de la ley, Jesús distribuye los panes, dice San Juan, no los multiplica, los distribuye, y los panes no se acaban. Para ello necesita la colaboración del ser humano. Para ello necesita la colaboración de un muchacho que llevaba para él 5 panes. A lo mejor nosotros podemos pensar en los panes que se comen hoy día, pero los panes que se comían en aquella época eran como si fueran tortillas, de tal manera que un adulto se comería 3. Y si el muchacho llevaba 5, es porque en su mentalidad llevaba la disposición de compartir a otro. Llevo 5, por si alguien no lleva, yo pueda compartir. Y eso de sentarse en la hierba es una evocación de la fecundidad que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Quiere que nuestra vida sea fecunda, que produzca fruto. Y por eso nos invita a sentarnos en la hierba. Para nosotros es una evocación al Salmo 22, que nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Fíjense cómo son 2 tiempos. Con el Señor nada me falta, pero al mismo tiempo me invita a que yo sea fecundo, a que yo sea generoso, a que yo comparta. Si con Dios nada me hace falta, entonces Él me llama a compartir. Y esta escenificación del inicio del capítulo número 6 nos lleva en este tiempo de Pascua a meditar sobre nuestra experiencia con el resucitado. Cuando llegamos a la vigilia pascual, nosotros decimos que la celebración de la Semana Santa, especialmente del Triduo Pascual, nos permite renovar el bautismo que hemos recibido y con ello también renovar nuestra confirmación. Porque sabemos muy bien que el bautismo se plenifica con la confirmación. Pero esa renovación bautismal que nosotros vivimos en la vigilia pascual o en algún retiro que hemos tenido la oportunidad de tomar, necesariamente se plenifica en la experiencia de la Eucaristía. Es en la vivencia de la Santa Misa donde nosotros convivimos con el resucitado en una renovación bautismal que se lleva a plenitud en la confirmación. Lo que nos narra el pasaje que escuchamos es precisamente una evocación de lo que después será para nosotros la vivencia eucarística. Lo primero que debemos de destacar
es que es Jesús el que toma la iniciativa. Es Jesús el que se preocupa por darnos de comer. Jesús se compadece y quiere darle de comer a la humanidad. Y para ello busca distribuir los alimentos. No olvidemos que Jesús es quien nos da la vida nueva, la vida verdadera, la vida de resurrección. Y si ya nos ha dado una vida de resurrección, necesariamente nos dará el alimento para fortalecer esa vida de resurrección. Ofrece el alimento para que las personas no decaigan por hambre mientras caminamos en el éxodo de la vida terrena. Por la misericordia de Dios, no nos faltará el alimento. Y si nosotros queremos vivir una vida del resucitado, una vida de gracia, una vida nueva, una vida de plenitud, tampoco Jesús nos dejará sin alimento. Es en la montaña donde Dios actúa y donde nos da lo necesario para nuestra peregrinación mientras lleguemos a la tierra prometida. Y es un detalle muy curioso que en el Evangelio de San Juan aclara el evangelista. Jesús plantea una pregunta para ponerlos a prueba. Cuando nosotros estamos en la Eucaristía, cuando nosotros también nos acercamos a Jesús a vivir la fe, también Jesús nos hace preguntas que pudieran ser preguntas capciosas, que pudieran ser preguntas para ponernos a prueba. La pregunta que Jesús le hace a dos de sus discípulos: ¿cómo compraremos pan para que coma toda esta gente? Jesús ya sabía la respuesta, pero quería ver cuál era la actitud de sus discípulos. A veces nosotros también, cuando tenemos una apuración, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una situación al límite, le pedimos a Dios que nos ayude y a veces Dios nos responde con una pregunta: ¿y tú cómo le harías? ¿Y tú cómo lo resolverías? Y ante esas preguntas de Dios, nosotros podemos asumir distintas actitudes. El Evangelio nos muestra dos de ellas. La actitud negativa del discípulo Felipe: Señor, 200 denarios es lo que tenemos. Fíjense cómo Felipe tenía bien fija en su mente la cantidad de dinero que había en la bolsa. De inmediato dice: Señor, 200 denarios no basta para que a cada uno le toque un pedazo. Claro, cada quien habla de lo que hay en su corazón y en su mente, y Felipe puso por delante la existencia de 200 denarios. ¿Qué es lo que Jesús había puesto por delante? La necesidad de que la multitud se alimentara. Esto nos muestra cómo nosotros no siempre adecuamos nuestra mentalidad al querer de Dios. Mientras el querer de Dios es alimentar a una multitud, Felipe piensa en los 200 denarios. Pero hay otro discípulo que también responde a la pregunta de Jesús y se llama Andrés. Y Andrés, si bien da una respuesta, solamente da una respuesta provisoria, da una respuesta parcial, una respuesta incompleta. Pero Jesús se vale de nuestras limitaciones. Jesús se vale de nuestras respuestas incompletas, de nuestras respuestas imperfectas. Andrés le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces.
ya es una alternativa. Felipe definitivamente se negó porque los 200 denarios no alcanzaban para nada. Andrés al menos da una respuesta. ¿No te ha pasado que cuando tienes un problema, una dificultad, y te acercas a una persona, lo primero que te dice es: no se puede? ¿Cómo crees? Esto no se puede, esto no es posible. Y como también hay personas que a lo mejor tratan de darte un consejo, a lo mejor tratan de darte alguna luz para que tú puedas resolver tu problema, y a lo mejor no te da la respuesta, pero con esa lucecita que te dio, tú entonces sí encuentras la solución. Andrés, evidentemente, su respuesta era limitada, porque dice: hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Si nosotros al menos somos 12, nos podría tocar un poquito menos de la mitad de un pan. Pareciera ser que Andrés sugiere: vamos a asegurarnos a nosotros, porque no seríamos capaces de darle a toda esta gente. Y este es el origen del mensaje que nos quiere dar este pasaje evangélico: abrirnos a la generosidad y abandonar nuestro egoísmo. El egoísmo de que muchas veces nos acercamos a Dios envueltos en nuestros problemas. Yo tengo problemas, yo tengo dificultades y nadie me gana en los problemas que yo tengo, y aquí lo único que me interesa son los problemas que yo tengo. Oye, ¿y tu hermano? Eso no me interesa. A mí no me interesa lo que le pase a mi hermano. Ya quisiera que mi hermano tuviera los problemas que yo tengo. Y nos cerramos en banda en el egoísmo. ¿Qué es lo que trata de decirnos el Evangelio el día de hoy? Que si en Jesús tenemos puesta nuestra confianza, si el Señor es nuestro pastor y en Él nada nos faltará, ¿por qué no nos abrimos a la generosidad? ¿Por qué seguimos encerrados solamente en nuestros problemas? Jesús le dice a Andrés que ese joven entregara todo lo que tiene, sus 5 panes y sus 2 peces. Y a nosotros también el Señor nos dice: entrégame lo que tienes, entrégame tus dificultades, entrégame tus problemas, entrégame tus carencias. No pienses si es mucho o si es poco, entrégamelo. Que tu respuesta hacia Dios sea generosa. A Dios yo no le mido lo que le doy, ni le doy mucho, ni le doy poco. A Dios le doy lo que soy. Porque si supiéramos ser compartidos, en este mundo nadie moriría de hambre. Si supiéramos ser compartidos, a nadie le faltaría pan para el camino. ¿Y tú crees que estoy hablando solamente del pan físico? Además de hablar del pan físico, en este contexto pascual hablamos del pan que da la vida eterna. Hablamos del pan que sacia el hambre del alma. Y si decimos que hay gente egoísta que no es capaz de compartir su pan, dentro de la iglesia también hay gente muy egoísta que no es capaz de compartir el pan bendito bajado del cielo para que tanta gente hambrienta que hay a nuestro alrededor se alimente del pan que da la vida eterna. Tantas necesidades que hay en nuestra comunidad parroquial y tanto pan que Dios quiere distribuir para toda la comunidad, pero si no hay generosidad en la comunidad, habrá personas que siguen muriendo de hambre del pan que da la vida eterna. Hay alimento, porque Dios nos da a manos llenas. Y hablo de la doble dimensión del alimento.
del alimento que nutre el cuerpo y del alimento que nutre el alma. Hay suficiente alimento porque Dios es generoso, pero faltan personas que lo quieran compartir, porque muchos tienen poco y muy pocos tienen mucho, en la doble dimensión, en la dimensión terrena y en la dimensión espiritual. Porque Jesús tomó pan, dio gracias y lo repartió. 3 tiempos que para nosotros deben ser fundamentales y deben de ser llevados a la vida ordinaria. Tomar lo que Dios me da, agradecer lo que me viene de Dios, pero repartir de lo que Dios me ha dado como un gesto de solidaridad. No somos los dueños, solo somos los administradores. Y Dios puede hacer prodigios incluso con las migajas, porque la comida es sagrada, porque Dios no quiere que se desperdicie la comida, porque Dios es capaz de alimentar hasta con las sobras que caen de la mesa. Pidámosle al Señor que nos permita comprender su mensaje y que también podamos seguir su ejemplo. A Jesús lo querían alabar, a Jesús lo querían hacer rey. Cuando vieron que la distribución de los panes alcanzó para 5,000 personas, a Jesús lo querían nombrar rey, porque hace milagros, porque da de comer gratis. Y Jesús nos enseña que hay que huir de esa alabanza. Jesús huye siempre que lo quieren alabar, que lo quieren hacer rey, que lo quieren hacer dirigente político. Pero ¿de dónde no huye Jesús? Jesús no huye del dolor. Jesús no huye del huerto de los olivos. Jesús no huye del Calvario. Jesús no huye de la corona de espinas. Jesús no huye de la cruz. Huye de la corona de oro. Huye del egoísmo. Que así sea para nosotros nuestro camino de fe en la vida cristiana. Que nuestro Padre Dios nos permita manifestar su generosidad. Que nuestro Padre Dios nos permita ser compartidos de los dones que hemos recibido de Él. Y un lugar propicio para poderlo poner en práctica es la Santa Misa, signo del amor de Dios que quiere alimentar al mundo entero. Que así sea. Que así sea.